Alguna pregunta més. Ho veiem tot. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. La hemos reconocido cuando se ha producido. Tela, ¿eh? Tela. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Aquí lo único que hay a fecha de hoy es un engaño a todo el mundo. Mentiras y argucias. Y yo espero que alguien dé explicaciones de este engaño, porque yo desde luego no engañé a nadie. Salen unos pequeños hilitos de plastilina. Hemos superado la media europea de la renta per cápita y hemos superado a Italia, cosa que por otro lado deprime mucho al primer ministro Berlusconi. Que me troncho de risa. Ha filtrado todo lo que le ha interesado: el cambio de avión, las conversaciones, las averías, posibles errores humanos, el vídeo. ¿Cómo se atreve a hacer esa acusación tan grave sin pruebas? Chulita, mi rajita. ¿Cómo se atreve a decir que hablar en el Parlamento es una filtración? Pero qué respeto tiene usted a las filtraciones. ¿Pero qué dice? Me he equivocado, señoría, sí, me he equivocado, pasa algo. Es barrio bajero eso, tía. Dígalo fuera y verá cómo le pongo en los tribunales para que demuestre usted si yo he dado el vídeo o no. Esto es el Bronx. Hoy se ha publicado, amigos, que los españoles, aparte de chupachus, en la fregona y la siesta, hemos inventado el telescopio. Ha salido la noticia, ha sido un catalán, supongo que para ahorrarse el anteojo. Siempre con lo mismo. La película había sido subvencionada en buena parte por la Generalitat. Pues uno de los personajes de esa película está estudiando un máster en nacionalismo catalán. Sí, qué fort. Y entonces esto le ha molestado muchísimo a los nacionalistas catalanes. Y Woody Allen dice que no sabía que este fuera un tema tan candente e intenso. Bueno, qué fiesta, señores.